¿Alguna vez te has preguntado qué pasa después del último suspiro? El libro de los muertos y el bardo Todol revelan secretos antiguos sobre el viaje del alma tras la muerte, un misterio que intriga a la humanidad desde hace siglos. En este vídeo, exploraremos el juicio del alma, el túnel de luz, y cómo tus elecciones hoy moldean tu destino espiritual. ¿Sientes un vacío o miedo a lo desconocido? Descubre cómo prepararte para la mayor transición de la existencia y vivir con más propósito. Quédate hasta el final para transformar tu visión sobre la vida y la muerte. Desde los tiempos más remotos, la humanidad ha buscado entender qué sucede tras la muerte. En todas las culturas, desde las civilizaciones antiguas hasta los estudios modernos sobre experiencias cercanas a la muerte, este misterio siempre ha generado preguntas e inquietudes. ¿Qué viene después del último suspiro? ¿Es real la vida después de la muerte? La espiritualidad y los conceptos de karma y reencarnación ofrecen explicaciones, pero las respuestas aún parecen lejanas. De hecho, lo que sabemos sobre este proceso de transición espiritual es limitado. Diversos textos antiguos, como el Libro de los Muertos, revelan que hay mucho más de lo que los ojos pueden ver. Estos relatos profundos, a través de historias sobre el alma y su viaje tras la muerte, nos invitan a cuestionar nuestra propia existencia y lo que viene después de ella. Pero, ¿cómo aborda la sociedad moderna esta cuestión? Hoy en día, el enfoque está en comprender los misterios que rodean el conocimiento esotérico. Las experiencias relatadas por personas que han pasado por momentos de casi muerte ofrecen un atisbo de lo que está más allá de nuestra comprensión terrenal. Es como si, al cruzar el velo de la vida, pudiéramos realmente tocar lo que muchos llaman la verdad eterna. Sin embargo, las respuestas están dentro de nosotros, en nuestro propio karma, en el alma que lleva las huellas de todas las existencias pasadas. Y, en un nivel más profundo, tal vez las respuestas a este enigma no estén solo en libros antiguos o estudios científicos, sino en cómo vivimos nuestras vidas y nos preparamos para lo que está por venir. Los manuscritos olvidados, que hablan del tránsito del alma tras la muerte, son más que simples relatos de antiguos sabios. Nos desafían a buscar una comprensión más profunda. Porque, como muestran el bardo Todol y el Libro de los Muertos, la vida después de la muerte es, sin duda, un viaje repleto de desafíos y revelaciones. Cada cultura tiene su propia mirada sobre esto, pero el gran punto en común es que este viaje no es el fin, sino una continuidad, una transición hacia otro nivel de existencia. Y es precisamente en este punto donde entra la preparación para la muerte. Aunque muchos consideran la muerte un evento aterrador, las tradiciones espirituales hablan de un proceso de transformación. La transición del alma, la forma en que vivimos y nos preparamos para ese momento, puede afectar directamente el resultado de ese paso. Cuando logramos lidiar con nuestros apegos y apegos materiales y practicamos el desapego con serenidad, podemos alcanzar la verdadera iluminación. ¿Estás listo para entender qué viene tras la muerte? Los manuscritos olvidados son fuentes ancestrales que guardan los secretos de la muerte y del viaje del alma. El Libro de los Muertos egipcio, por ejemplo, es una obra llena de misterios y simbolismos que describen qué ocurre cuando el espíritu abandona el cuerpo físico. En este libro, el alma enfrenta un juicio, puesta a prueba por la pureza de sus acciones durante la vida. El bardo Todol tibetano, por su parte, habla de estados de conciencia tras la muerte, describiendo las pruebas espirituales que el alma debe superar mientras transita por otras dimensiones. Es como si estas antiguas escrituras fueran guías espirituales, mapas que orientan al alma en lo desconocido. Así como nos preparamos para un gran viaje, estos textos indican que también debemos prepararnos para el mayor de todos los viajes, la transición espiritual. Estos libros antiguos, más que simples registros, son verdaderos testimonios de sabiduría ancestral, transmitiendo enseñanzas que han atravesado los siglos. Cada uno de estos textos es un portal que nos revela aspectos de la vida después de la muerte, como el viaje del alma a través del inframundo egipcio o del bardo tibetano. Estas enseñanzas no hablan solo de lo que sucede tras la muerte,
sino también de cómo vivimos nuestras vidas, cómo nuestros pensamientos y acciones moldean nuestro destino espiritual. No se trata de un simple estudio académico, sino de una práctica vivencial, de una invitación a cada uno de nosotros a entender la propia naturaleza del alma y del karma. Si lees estas obras con atención, percibirás que el libro de los muertos no está hablando solo de un escenario lejano, sino de nuestra propia realidad. El juicio de Osiris, por ejemplo, es una alegoría de la revisión de nuestras propias acciones, de la forma en que nuestras elecciones influyen en el destino. El bardo Todol, con sus visiones y estados de conciencia, nos enseña que, al morir, nuestra alma será confrontada con sus propios miedos, deseos y apego al físico. Estas enseñanzas no son solo especulaciones, sino consejos prácticos para la vida diaria. Si logramos integrar este conocimiento, nuestro viaje espiritual será más claro, más sereno y más iluminado. Lo que hace que estos textos sean tan fascinantes es precisamente su universalidad. No importa la religión o la cultura, todos estos manuscritos hablan de lo mismo: la transición espiritual del alma tras la muerte. Cada uno a su manera, con su propia simbología, nos ofrece un mapa para lo que vendrá después. Y esto nos lleva a la reflexión. ¿Estamos realmente preparados para la muerte? ¿O estamos solo viviendo en la superficie, sin entender el propósito más profundo de nuestra existencia? Estas enseñanzas nos desafían a vivir con más propósito, a enfocarnos en lo que realmente importa. Por ejemplo, la práctica de la meditación, tan fundamental en el bardo Todol, es una de las formas más efectivas de preparar el alma para lo que viene después. A través de la meditación, aprendemos a disciplinar la mente y a enfocarnos en lo que es eterno, alejando los miedos y los apegos que nos atan. Estos textos, así como las prácticas de desapego y purificación energética, tienen el poder de transformar nuestra visión sobre la muerte y, más importante aún, sobre la vida. Sin embargo, este viaje no se limita al fin de la vida. El conocimiento esotérico que estos manuscritos ofrecen debe incorporarse a nuestro día a día como una preparación continua. Y así, pasamos a entender que la verdadera sabiduría no está solo en lo que sucede tras la muerte, sino en cómo vivimos antes de ella. A medida que continuamos, exploraremos cómo el juicio del alma, como se describe en los textos sagrados, se conecta con las elecciones que hacemos mientras estamos vivos. En el libro de los muertos egipcio, la muerte no es simplemente un fin, sino un momento crucial de juicio. El alma, al dejar el cuerpo físico, es llevada ante Osiris, el dios del más allá, para ser juzgada. Este juicio es un reflejo directo de las elecciones hechas durante la vida. Si el alma es pura, ligera, sin arrepentimientos ni remordimientos, alcanza la vida eterna en el campo de los justos, el Aaru. Sin embargo, si el corazón del alma está cargado por malas acciones y negatividad, es devorado por la temida Amit, la devoradora de almas, y perdido para siempre. Este juicio no es una simple evaluación, sino un proceso de revelación, donde el alma se enfrenta a su propio karma y a sus acciones durante la vida. El concepto de juicio tras la muerte no es exclusivo de Egipto. En varias tradiciones espirituales, el alma pasa por un proceso similar, donde es confrontada con la verdad sobre sus elecciones. La filosofía hermética, por ejemplo, habla de la ley del karma, según la cual las buenas acciones crean un camino de evolución, y las malas acciones generan obstáculos y sufrimiento. El juicio de Osiris, con su balanza de la verdad, es un reflejo de la idea de que nuestras acciones y pensamientos determinan el destino espiritual del alma, tanto en el más allá como durante la vida. Así, el karma que generamos influye directamente en el camino que nuestra alma seguirá tras la transición. Este juicio, sin embargo, no se reduce a un concepto externo, sino que es también una experiencia interna. En el momento de la muerte, el alma confronta sus propias acciones, pensamientos y emociones. Muchas personas que han pasado por experiencias cercanas a la muerte relatan una sensación de revisión panorámica de sus vidas, viendo sus acciones
y sus consecuencias de una forma más clara y profunda. Este proceso puede ser doloroso, pero es también una oportunidad de iluminación, donde el alma puede finalmente entender la totalidad de su viaje. La verdadera sabiduría, como en el bardo Todol, viene del reconocimiento del impacto de nuestras elecciones, no solo en nuestras vidas, sino también en las vidas de los demás. El juicio no es algo que temer, sino una oportunidad para que el alma crezca y evolucione. Prepararse para la muerte y para este momento de juicio no es solo preocuparse por el fin de la vida, sino vivir de forma consciente y alineada con la verdad. Esto significa practicar el desapego, reconocer nuestros errores y buscar el perdón, tanto de los demás como de nosotros mismos. La práctica de la meditación y la reflexión sobre la impermanencia de la vida son esenciales para ayudarnos a atravesar este proceso con paz. Al cultivar estas cualidades durante la vida, nos volvemos más preparados para el momento del juicio, con un corazón más ligero y más consciente. Y al llegar a este punto, surge una reflexión importante. El juicio del alma es solo un reflejo de la conciencia con la que vivimos. El karma no se limita a lo que hacemos a los demás, sino también a lo que hacemos a nosotros mismos. Nuestro viaje espiritual es un proceso continuo de purificación y entendimiento. Así, la clave para el juicio no está solo en el momento final, sino en cómo vivimos cada día. Cuando logramos entender esto, podemos comenzar a vivir con más propósito, en armonía con el flujo de la vida y la muerte. Ahora que comenzamos a entender el papel del juicio del alma, podemos avanzar hacia la experiencia del túnel de luz, que muchos describen como una transición directa a dimensiones espirituales más elevadas. ¿Cómo se conecta esta experiencia con lo que hemos aprendido hasta ahora? La experiencia del túnel de luz, relatada por muchos que han pasado por experiencias cercanas a la muerte, es una de las más intrigantes y universales entre las tradiciones espirituales. Según el bardo Todol, tras la muerte, el alma atraviesa un estado intermedio, donde se encuentra con un túnel de luz brillante, una puerta hacia dimensiones superiores de existencia. Diversas culturas, desde el cristianismo hasta el hinduismo, también hablan de esta experiencia, interpretándola como un canal energético que conecta al alma con lo divino. Este túnel no es solo una metáfora. Para muchos, representa la oportunidad de trascendencia espiritual, de reencontrar la verdadera esencia del alma, más allá de la forma física. Sin embargo, no todos reconocen este túnel como un camino hacia la iluminación. El karma y los apegos que cargamos pueden impedirnos avanzar. Según el bardo Todol, muchas almas se pierden en este momento de transición, confundiendo la luz pura con una ilusión o con miedo a entregarse a lo desconocido. En lugar de atravesar el túnel con valentía, se aferran a lo que dejaron atrás en la vida física, como una sombra que se niega a desprenderse. Este es el gran desafío de la muerte, el apego a lo que es finito, a lo material. Cuando no logramos desprendernos de estas ataduras, el alma queda atrapada en planos inferiores, donde los sentimientos de miedo y confusión prevalecen. La experiencia del túnel de luz también puede verse como un reflejo del estado mental de la persona en el momento de la muerte. Si el alma está en paz consigo misma, sin arrepentimientos ni resentimientos, podrá atravesar el túnel con facilidad, dirigiéndose hacia la unión con la conciencia universal. Sin embargo, si el ego y el miedo dominan, el alma puede encontrarse en un estado de negación, rechazando la luz, y así, permaneciendo en una condición espiritual más densa. Este proceso está profundamente relacionado con la preparación para la muerte que hacemos mientras estamos vivos. El trabajo de meditación, desapego y autoaceptación durante la vida ayuda a crear la base para una transición más suave tras la muerte. En muchas tradiciones, la luz es vista como una manifestación de lo divino. En el cristianismo, por ejemplo, el túnel de luz se asocia frecuentemente con la presencia de Dios, siendo la puerta que lleva al alma al cielo. Lo mismo se observa en el hinduismo y el budismo, donde la luz simboliza la verdad universal, la iluminación y la liberación del ciclo de reencarnación. Sin embargo, más que un simple paso, el túnel de luz representa una oportunidad de evolución espiritual.
no es una salida, sino un retorno a nuestra esencia divina, a nuestro verdadero ser. Es en este momento cuando el alma puede finalmente reconocer su verdadera naturaleza, sin las limitaciones del cuerpo físico. Estos relatos nos invitan a reflexionar sobre cómo podemos prepararnos para este momento crucial. Vivir con más conciencia, practicar la meditación diariamente y trabajar el desapego nos ayudan a alinearnos con la luz, preparándonos para el momento en que aparezca. El túnel de luz no es solo una experiencia tras la muerte, sino una metáfora para la transformación interior que debemos buscar mientras estamos vivos. Al conectarnos con nuestra verdadera esencia, podemos garantizar que, cuando llegue el momento de la muerte, estaremos listos para atravesar este túnel y seguir hacia la libertad espiritual. Ahora que hemos reflexionado sobre el viaje a través del túnel de luz, podemos explorar el impacto de la vida que llevamos en nuestro destino tras la muerte. La forma en que vivimos nuestras vidas tiene un impacto directo en lo que nos sucede tras la muerte. Muchas tradiciones espirituales, como el bardo Todol tibetano y el libro de los muertos egipcio, nos advierten que el destino del alma tras la muerte no es aleatorio. En cambio, está determinado por el estado mental y espiritual en el que nos encontramos en el momento de la transición. Esto significa que nuestra espiritualidad, nuestro karma y nuestras acciones a lo largo de la vida moldean el camino del alma cuando deja el cuerpo físico. Para algunas almas, este destino puede ser una ascensión hacia dimensiones más elevadas, mientras que para otras, el apego a lo material y el peso del karma pueden resultar en una permanencia en planos más densos, donde el sufrimiento y la confusión predominan. En la tradición budista tibetana, por ejemplo, se cree que las almas que mueren con miedos y apegos no resueltos quedan atrapadas en el bardo, un estado intermedio entre la vida y la muerte. Allí, enfrentan varias proyecciones de sus propios deseos, miedos y pasiones, sin saber cómo escapar. Este estado de confusión puede evitarse si, durante la vida, la persona ha cultivado una mente clara, desapegada y enfocada en la iluminación. La práctica de la meditación, el cultivo de la sabiduría ancestral y el entendimiento del karma son herramientas esenciales para garantizar que, al morir, el alma esté preparada para atravesar el umbral de la muerte con claridad y paz. El impacto de la vida en el más allá no se limita solo al estado mental, sino también a las acciones realizadas mientras estamos vivos. El karma que generamos a lo largo de nuestra existencia deja una marca que no se borra fácilmente. Las buenas acciones y una vida alineada con la espiritualidad pueden garantizar una transición tranquila, mientras que las actitudes egoístas y negativas pueden atrapar al alma en planos más bajos de existencia. La idea de que cosechamos lo que sembramos está profundamente arraigada en las tradiciones esotéricas. Por lo tanto, cada pensamiento, palabra y acción tiene consecuencias en el mundo espiritual. Para muchos, esto representa una oportunidad constante de evolución y mejora, pues sabemos que estamos moldeando nuestro futuro espiritual en cada momento. El gran enseñanza aquí es que no podemos simplemente esperar a la muerte y a las revelaciones que traerá. Necesitamos comenzar a vivir de manera consciente ahora, porque es este estado de espíritu el que nos acompañará tras la muerte. Esto significa vivir con intención, practicar el desapego y actuar con compasión, sin esperar nada a cambio. Ese es el secreto para garantizar que el alma, en el momento de la transición, siga el camino de la iluminación. Un alma preparada, que vive con sabiduría y claridad, será capaz de navegar hacia las dimensiones superiores con facilidad, mientras que un alma ignorante o apegada quedará atrapada en un ciclo interminable de reencarnación y sufrimiento. Las tradiciones ancestrales nos enseñan que la muerte no es el fin, sino una continuación del viaje del alma. Y si el alma no está preparada, continuará su búsqueda de evolución en otra forma de existencia. La forma en que lidiamos con nuestros sentimientos, nuestros apegos y nuestras acciones determina dónde estaremos tras la muerte. Vivir con conciencia, por lo tanto, es la clave para garantizar que nuestro viaje espiritual sea una evolución continua y no una repetición interminable de errores y arrepentimientos.
Ahora que entendemos cómo nuestras acciones impactan el destino del alma, podemos reflexionar sobre cómo prepararnos para este viaje final. ¿Cómo podemos comenzar a alinearnos con lo que viene después de la muerte? Vamos a explorar las prácticas de meditación, desapego y purificación energética en el próximo tema, que nos ayudarán a garantizar una transición espiritual más armoniosa. La preparación para la muerte, aunque parezca un concepto lejano, es en realidad una práctica que puede cultivarse a lo largo de la vida. Según las tradiciones esotéricas, como el bardo Todol y los enseñanzas herméticos, la clave para una transición espiritual tranquila está en el trabajo interno que realizamos mientras estamos vivos. Prepararse para la muerte no significa esperar a que llegue, sino vivir con la conciencia de que es una parte natural de la existencia. Y es este reconocimiento de la impermanencia lo que nos impulsa a vivir de forma más consciente, más plena, más alineada con nuestra verdadera esencia. Una de las prácticas fundamentales para una transición armoniosa es la meditación. La meditación diaria permite que nos conectemos con nuestro yo interior, calmemos la mente y desapeguemos de las distracciones externas. Cuando estamos en paz con nuestra propia mente, logramos liberarnos del miedo a la muerte. La práctica constante de la meditación nos ayuda a cultivar una conciencia más profunda, donde nos volvemos más conscientes de nuestros pensamientos y emociones. Esto nos prepara para el momento de la muerte, cuando nuestra alma será confrontada con la realidad de lo que fuimos mientras vivíamos. Con la mente clara y serena, la transición será mucho más suave. El desapego es otra práctica esencial para prepararnos para la muerte. A lo largo de la vida, estamos constantemente siendo invitados a soltar lo que ya no nos sirve, ya sean objetos materiales, relaciones tóxicas o incluso emociones negativas. El desapego es el arte de entender que nada en el mundo físico es permanente y que nuestra verdadera esencia no está en las cosas que poseemos. Al cultivar el desapego, no solo en relación con las posesiones materiales, sino también con el ego y los miedos, logramos liberar al alma de las ataduras que la atan al mundo físico. Esto, a su vez, facilita la transición a los planos espirituales, permitiendo que el alma ascienda con más libertad y ligereza. Además, el perdón es una práctica poderosa que ayuda en la purificación energética. A menudo, cargamos en nuestro corazón rencores y resentimientos que nos atan a situaciones del pasado. Estos apegos pueden ser como cadenas espirituales que impiden al alma avanzar. El perdón, tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos, disuelve estas cadenas, liberándonos para un viaje más tranquilo y sin peso. En el libro de los muertos, la pureza del corazón es esencial para que el alma pueda atravesar los desafíos del más allá. Así, al practicar el perdón y la purificación emocional, ayudamos a crear un estado de equilibrio que facilita nuestra ascensión espiritual. Vivir con la conciencia de que la muerte es una transición y no un fin, cambia completamente la forma en que encaramos la vida. Cuando entendemos esto, cada momento se convierte en una oportunidad para prepararnos para lo que viene después. La práctica constante de la meditación, del desapego y del perdón nos ayuda a construir una vida más plena y alineada con nuestra verdadera esencia. De esta forma, cuando llegue la muerte, estaremos preparados para cruzar este umbral con paz, conciencia y sabiduría. La sabiduría ancestral nos enseña que la preparación para la muerte no es solo una práctica esotérica, sino una forma de vivir la vida con más verdad y autenticidad. Con esto, llegamos al final de nuestro viaje de entendimiento sobre la muerte y la transición espiritual. Ahora que sabes cómo las elecciones hechas durante la vida moldean el destino del alma, ¿estás listo para vivir de forma más consciente, alineando tu vida con la verdad universal? Esto nos lleva a una reflexión profunda. ¿Estás preparado para el mayor de los misterios de la existencia? Ahora que has descubierto los secretos que los antiguos manuscritos tienen para enseñarnos sobre la muerte y lo que viene después, te pregunto, ¿estás listo para aplicar este conocimiento en tu vida? ¿Cómo puedes comenzar a preparar tu alma para una transición más serena e iluminada? Es hora de dejar atrás el miedo y los apegos
y vivir con más conciencia, más amor y más verdad? Cada elección que haces hoy impacta el camino espiritual que seguirás mañana. Entonces, ¿qué vas a hacer con este poder de transformar tu vida? La muerte no es el fin, sino una nueva oportunidad para despertar la verdadera esencia del alma. Ahora es el momento de actuar y comenzar a prepararte para el mayor de los misterios. Si este contenido te ha hecho sentido, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video con quien creas que también necesita esta transformación. No pierdas las próximas revelaciones que traeremos para ti. Sigue buscando el autoconocimiento y quién sabe qué descubrirás sobre tu propia alma.